Republicando y restaurando Gran Bretaña. Para comprender un poco más de esta historia hay que tener en cuenta que Gran Bretaña había iniciado una guerra civil entre los realistas, que estaban con el rey Charles I, y los parlamentistas, que eran el ejército del Parlamento gobernado por Oliver Cromwell. El ejército del Parlamento fue comandado por muchos integrantes del parlamentario, pero uno de los más fuertes fue Oliver Cromwell, quien había creado un nuevo modelo del ejército, que fue del que partió para regular y desarrollar el ejército británico de hoy en día. Oliver dejaría de utilizar hombres de granja, ahora utilizaría hombres educados que lucharían por sus creencias. En 1645 capturaron al rey Charles, pero cuando lo hicieron no sabían qué hacer con él. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña, un rey había sido capturado por el ejército parlamentario, pero el mismo Charles continuaba alentando la rebelión, incluso después de rendirse y ser capturado, logrando alentar a los escoceses contra el parlamento. Posteriormente, los escoceses fueron derrotados y oficiales puritanos pidieron al parlamento la muerte del rey Charles por traición. Los líderes del parlamento ahora tenían una duda muy grande, no sabían si devolver el trono a Charles o permitirle gobernar, o matarlo y gobernar con un nuevo sistema político. En este momento la mayoría de las personas en las casas del parlamento y probablemente en el país querían que el rey volviera. Temían demasiado al ejército del parlamento, pero algunos comandantes del ejército estaban decididos a deshacerse del rey, ya que estos hombres eran puritanos que creían que podrían construir el reino de Dios en Inglaterra. 2/3 de los parlamentarios no querían someter al rey al juicio, porque era un rey. Fueron retirados por el ejército y los restantes 53 lo juzgaron y lo encontraron culpable por hacer guerra contra su reino y el parlamento. En 1649, el 31 de enero, el rey Charles fue ejecutado. Era un día frío y llevaba 2 camisas para que la multitud no lo viera, porque temblaba y no quería que pensaran que estaba asustado. Cuando su cabeza fue cortada de su cuerpo, la gran multitud gimió. Escocia e Irlanda. Ni Escocia ni Irlanda aceptaron pacíficamente la eliminación de esclavos en inglés. En Escocia, los partidarios de los Stuart se rebelaron, pero aunque derrotaron con éxito a un ejército del gobierno, su rebelión terminó después de la muerte de su líder. Escocia todavía era un reino separado, aunque compartía un rey con Inglaterra. Los ingleses querían que Escocia e Inglaterra estuvieran unidas, si bien Escocia permaneció legalmente libre para elegir su propio rey. Existía el peligro de que esto se usara para volver a colocar a un Stuart en el trono. En 1707, la unión de Escocia e Inglaterra fue completada por la ley del Parlamento. Ambos países ya no tenían parlamentos separados, y un nuevo Parlamento de Gran Bretaña, el nuevo nombre del Estado, se reunió por primera vez. Escocia, sin embargo, mantuvo su propio sistema legal y judicial y su propia iglesia separada. En Irlanda, el catolicismo de James II había levantado las esperanzas de aquellos que habían perdido sus tierras a los colonos protestantes. Cuando perdió su trono en Inglaterra, James naturalmente pensó que Irlanda sería una base difícil para recuperar su trono. En 1689 aterrizó en Irlanda con el apoyo francés. En Dublín, un parlamento católico aprobó inmediatamente una ley que le quitaba todas las propiedades de los protestantes en Irlanda. Pero no fue tan fácil llevar esto a cabo. El rey Guillermo desembarcó en Irlanda en 1690 y derrotó al ejército de Arnes en el río Boyne. James salió de Irlanda hacia Francia unos días después y nunca regresó a ninguno de sus reinos. El catolicismo, la corona y la nueva monarquía constitucional. Los hermanos esperaban hacer las paces entre los diferentes grupos religiosos. Ellos querían permitir a los puritanos y católicos, a los que no les gustaba la iglesia anglicana, reunirse libremente. Pero el parlamento era fuerte anglicano y no permitirían esto antes de la guerra civil. Los puritanos buscaron en el parlamento una medida contra el rey. Ahora esperaban que el rey los protegiera contra el parlamento. Pero el propio Charles se sintió atraído por la iglesia católica y el parlamento
siempre temeroso estuvo de que Charles se convirtiera en católico. Por esta razón, el Parlamento aprobó la Ley de Pruebas en 1673, lo que impidió que cualquier público decreto se hiciera público. La Iglesia y la monarquía se estaban convirtiendo en religiones muy poderosas y le dieron lugar a las primeras partes políticas en Gran Bretaña. Uno de estos partidos fue un grupo de diputados que se hizo conocido como Whigs, un nombre grosero para el ganado de los conductores. Los Whigs tenían miedo de una absoluta monarquía y de la fe católica. Con ellos lo conectaron. Ellos también querían no tener ejército regular o de pie. A pesar de su miedo a un rey católico, los Whigs creían firmemente permitiendo la libertad religiosa, porque Charles y su esposa no tenían hijos. Los Whigs tenían miedo de que el Crown iría al blanco católico de Charles, y los Whigs se opusieron a otro grupo apodado los Tories, un nombre irlandés. Relaciones exteriores. Durante el siglo XVII los principales enemigos de Gran Bretaña eran España, Holanda y Francia. La guerra con Holanda fue resultado de la competencia en el comercio. Bretaña había logrado la posición de comercio buscada y se unió a Holanda cooperando contra Francia. Al final del siglo, Bretaña fue a la guerra contra Francia. Esto fue principalmente porque William de Orange introdujo a Gran Bretaña dentro de la lucha holandesa con los franceses. Bretaña también quería limitar el poder francés, el cual había crecido gracias a Luis XVI. Gracias al duque de Marlborough, el ejército británico ganó varias grandes victorias sobre Francia. Por el Tratado de Utrecht en 1713, Francia aceptó límites en su expansión, así como un asentamiento político en Europa. Esto hizo que aceptaran a la reina Anne como verdadera monarca de Bretaña en lugar de James II, hijo. En Gran Bretaña se desarrolló la economía. En este escenario, Bretaña era un imperio más pequeño en el extranjero que España o Holanda, pero tuvo una gran variedad. En la costa este de América, Bretaña controló cerca de 12 colonias. De mucho mayor interés fue la nueva posición en el oeste de la India, donde el comercio gracias al azúcar creció. El crecimiento de la economía gracias al azúcar en el oeste de la India incrementó la demanda de los esclavos. En 1645, por ejemplo, habían 40.000 colonos blancos y 6.000 esclavos negros de Barbados, pero en 1685 el balance había cambiado con solo 20.000 colonos blancos y 46.000 esclavos. Los importadores de azúcar usaron una gran influencia para estar seguros de que el gobierno no iba a detener la esclavitud. Durante este tiempo, Bretaña también estableció su primer asentamiento de comercio en la India. En el oeste y en sus costas, la compañía o el comercio en India no interfería en la política. 100 años después, la competencia con Francia hizo que las cosas cambiaran y que quisieran controlar la política de la India para controlar el comercio, ya sea por alianza o por conquista. Los estados de los países comerciales fueron los primeros involucrados.